Agua, el manantial de la vida. Nos hemos ocupado de varias fuentes de agua anómalas en este canal, como SCP-006, la muy codiciada fuente de la juventud, o el aterrador SCP-3280, donde el agua asesina amenaza con destruir el mundo entero. Pero nunca antes habíamos visto agua anómala que se comporte así. En muchas de las leyendas del rey Arturo, la mística dama del lago le presenta la espada de Excalibur. Esta dama emerge de las profundidades del agua y le regala a Arthur la espada encantada. Es una imagen increíble, si no imposible. Una mujer que aparece desde el interior del lago se eleva desde el fondo y se abre paso a través de la superficie. Es seguro decir que ninguno de nosotros ha visto algo así. Bueno, al menos la mayoría de nosotros no. En un pequeño pueblo inglés sin nombre había una mujer joven que partió en un día de primavera cálido y particularmente hermoso para nadar en un lago cercano. Mientras se sumergía en el agua disfrutando de la luz del sol y la suave brisa sobre su piel, vio una extraña onda fantasma en la superficie. Dejó de nadar mirando el movimiento. Esperaba ver un pez o alguna otra criatura acuática. En cambio, el agua misma comenzó a elevarse, reuniéndose y formando una forma ante sus ojos. Eso era imposible, y aún aquí eso estaba pasando. Se pellizcó y descubrió que definitivamente estaba despierta mientras el agua se transformaba en la forma de una mujer humana. Se giró para mirarla. Sus ojos brillantes encontraron los de ella y sus labios líquidos formaron una sonrisa cálida y tentadora. Aunque este ser fue impactante de ver, claramente no significaba ningún daño para ella. Levantó un brazo translúcido y le dio un pequeño saludo como si le diera la bienvenida a su hogar. La joven se acercó a esta dama del lago extendiendo su propia mano de carne y hueso para tocar a esta criatura imposible. Justo cuando las yemas de sus dedos alcanzaron las de la mujer del agua, la figura se disolvió de nuevo en el lago con un chapoteo. La joven corrió de regreso a casa contándole a cualquiera que quisiera escuchar sobre lo increíble que había visto ese día. Por supuesto, nadie le creyó. Es decir, hasta que la noticia de su avistamiento llegó a las únicas personas que podrían tomar su afirmación en serio. La Fundación SCP. Enviaron agentes al lago donde lograron capturar a la entidad que cambia de forma que habita allí. SCP-054, también conocida como la ninfa del agua, es un ser compuesto íntegramente por agua, con un volumen promedio de 90 litros. Cuando está fuera de un cuerpo de agua, el ser tiende a adoptar la apariencia de una mujer humanoide, aunque es capaz de adoptar una variedad de otras formas, incluidos otros humanoides, animales y varios objetos inanimados. La entidad también es capaz de deshacerse de su forma y desaparecer efectivamente en un cuerpo de agua determinado, para evitar encogerse o posiblemente desaparecer por completo debido a la evaporación. Se requiere que SCP-054 regrese a un cuerpo de agua más grande. Los estudios de muestras tomadas del cuerpo de la entidad, o su versión de un cuerpo, revelaron que está compuesto de agua ordinaria. No hay razón aparente para su capacidad de movimiento y no se detectaron anomalías térmicas, electromagnéticas, biológicas o sobrenaturales. El equipo de investigación no pudo determinar qué podría hacer que esta agua estuviera viva y consciente, y la naturaleza de sus propiedades inusuales es incierta hasta el día de hoy. Cuando SCP-054 fue contenido por primera vez en el sitio 08, mostró un comportamiento sorprendentemente simpático y curioso, a menudo caminando fuera del agua y tomando turnos para imitar las formas de varios miembros del personal y científicos que le hablaban. Sin embargo, su comportamiento comenzó a cambiar hacia la sospecha y la agresión, luego de una serie de experimentos y un incidente que involucró al personal de investigación. El primer experimento realizado en SCP-054 buscó determinar qué sucedería si a la entidad se le negara el acceso al agua dulce. Se drenó el agua de la fuente que la sostenía, dejando solo suficiente agua para que formara una forma humanoide, pero sin agua adicional en el recipiente para compensar los efectos de la evaporación con el tiempo. SCP-054 se sintió visiblemente frustrada cuando el agua estaba siendo drenada de su recinto. Durante los siguientes días, saludó con entusiasmo a cualquiera que ingresara a su instalación de contención, intentando usar una relación y un sentido de familiaridad para convencer a la persona de que le proporcionara más agua.
Después de darse cuenta de que este enfoque no tenía impacto en la cantidad de agua en su fuente, se volvió distante e incluso fría para cualquiera que intentara hablarle. 054 solo volvió a ser amigable una vez que el agua en su fuente se restauró a un nivel previo al experimento. Luego, el equipo de investigación optó por probar la reacción de SCP-054 a las temperaturas extremas, particularmente al frío extremo. La temperatura de la instalación de contención se redujo lentamente hasta que la habitación cayó por debajo del punto de congelación del agua. A medida que bajaba la temperatura, 054 se volvió lenta y exhausta. Perdió su capacidad de cambiar de forma, permaneciendo encerrada en su forma femenina humanoide preferida. Sus movimientos se ralentizaron más y más a medida que la habitación se enfriaba, hasta que la entidad quedó completamente congelada. Se cortaron y estudiaron partes del hielo, lo que reveló que los cristales eran idénticos a los de cualquier hielo ordinario. Después de las pruebas bajo cero, el equipo de investigación decidió llevar las cosas al otro extremo del espectro y probar los efectos del calor en SCP-054. La sujeto se colocó en un tanque equipado con equipo de calefacción y su temperatura se elevó lentamente en el transcurso de varios minutos. Cuando el agua alcanzó una temperatura de 95 grados, el comportamiento de la entidad se volvió frenética y agresiva. Golpeó las paredes de vidrio del tanque e intentó romper la tapa en un intento desesperado por escapar, hasta que la temperatura volvió a un nivel cómodo. Después de los experimentos con temperaturas extremas, la naturaleza previamente tranquila y cooperativa de SCP-054 no se encontraba por ninguna parte. La sujeto mostró una mayor sospecha del equipo de investigación y se defendía cada vez que la sacaban de su fuente y la llevaban a un laboratorio para experimentar. A pesar de esta nueva resistencia, el equipo decidió continuar con sus experimentos según lo planeado, con la esperanza de que la entidad volviera a ser dócil con el tiempo. A continuación, el Dr. Seskel, el jefe interino del equipo de investigación, realizó un estudio que involucró la memoria y la capacidad de ser condicionado de SCP-054. A la entidad se le presentó una serie de laberintos y rompecabezas cada vez más complejos. Cuando no cumplía con el experimento o resolvía un rompecabezas incorrectamente, la entidad era castigada con una descarga eléctrica o la liberación de gel de sílice en su cuerpo. Ambas opciones parecían causarle mucho dolor y angustia, y estaba ansiosa por evitar una mayor exposición a ellas. SCP-054 mostró impresionantes capacidades de aprendizaje y resolución de problemas, lo que revela que es probable que sea mucho más inteligente de lo que se suponía en un principio. El Dr. Seskel, observando los experimentos y con la efectividad de sus técnicas motivacionales un tanto desagradables, bromeó con su asistente de investigación diciéndole que la entrenarían para buscarla en poco tiempo. Después de varios días de estos experimentos y el uso repetido tanto de gel de sílice como de descargas eléctricas, el progreso de la entidad se ralentizó considerablemente y quedó visiblemente exhausta. Se retiró del laboratorio durante un periodo de descanso de 48 horas, antes de que se reanudara la experimentación una vez más. Esta vez el Dr. Seskel planeó exponer la fuente de agua de SCP-054 a varios niveles de ácidos y bases, para probar sus capacidades homeostáticas, comenzando con una solución de ácido clorhídrico de 0,5 miligramos. Antes de realizar el experimento, el Dr. Seskel señaló: "No tengo idea de lo que sucederá, pero si esta cosa incorpora mecanismos homeostáticos como sospecho, entonces deberíamos obtener una idea de cómo mantiene su forma". También notó que el comportamiento de SCP-054 se estaba volviendo cada vez más errático, pero tomó la decisión de continuar con el experimento según lo planeado. SCP-054 mostró una desgana ahora familiar cuando fue sacada de su cámara de contención y llevada al laboratorio. Se revolvió en la fuente, salpicando a los investigadores con agua y alejándose de ellos a medida que se acercaban. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, fue sacada de su fuente y colocada en el tanque experimental. Luego, la solución de ácido clorhídrico se goteó en el tanque y luego se desató el infierno. Tan pronto como el ácido tocó la superficie de su agua, SCP-054 se angustió increíblemente. Tomó la forma de un rostro humano, los ojos muy abiertos, la boca abierta en un grito silencioso de rabia y dolor. El agua se agitó tan agresivamente que la tapa del tanque se soltó.
lo que le permitió escapar de los límites de su contención. El agua se formó en dos grandes manos que salieron disparadas del tanque y agarraron a los dos investigadores más cercanos, empujándolos hacia el agua y exponiendo su piel al ácido ahora presente allí. Mientras los hombres se apresuraban a salir del tanque y sus colegas estaban ocupados ayudándolos, SCP-054 tomó su forma humanoide habitual y corrió hacia la puerta. Luego se derrumbó en un charco, se deslizó por debajo de la rendija en la parte inferior de la puerta y avanzó por el pasillo. Fue detenida aproximadamente 10 minutos después de su fuga por un equipo de guardias, quienes la congelaron usando botes de nitrógeno líquido y luego llevaron su cuerpo helado de regreso a la instalación de contención. Los dos investigadores que habían sido arrastrados al tanque sufrieron quemaduras químicas en la piel, así como una angustia mental significativa. Se les brindó atención médica inmediata y se les asignó un permiso de ausencia, y todos los experimentos con SCP-054 se suspendieron hasta nuevo aviso. Por recomendación del Dr. Seskel, la clase de objeto de 054 se cambió a Euclid. SCP-054 se encuentra actualmente en una sala de aislamiento hermética equipada con equipo de control climático. Se ha colocado una hermosa fuente de intrincado diseño en el centro de la sala de contención, llena de agua fresca de manantial para adaptarse a las necesidades ambientales de la entidad. Todos los trabajadores de mantenimiento asignados al área deben usar trajes NBC mientras estén adentro, y deben pasar 10 minutos aislados en una sala de secado después de salir, antes de que se les permita regresar al resto de las instalaciones. Si 054 rompe la contención, el área debe ser evacuada y la cámara de contención se llenará con nitrógeno líquido para congelar su agua. Como la entidad es muy sensible a las condiciones del agua que la alberga, los niveles químicos y el volumen del agua en la fuente deben monitorearse regularmente y mantenerse en niveles óptimos para la salud de SCP-054. Durante el curso de su contención luego del incidente en torno al experimento de incorporación de ácido base, 054 ha desarrollado una desconfianza hacia los hombres, ya que los investigadores que manejaron ese experimento eran principalmente hombres. Para prevenir futuros incidentes y mantener la calma de SCP-054, no se debe asignar personal masculino al equipo que monitorea su unidad de contención. Debido a que han pasado 5 años desde el último incidente que involucró a SCP-054, su clase de objeto se cambió de Euclid a seguro por recomendación del investigador principal asignado a su caso. Por supuesto, aún se debe tener precaución al interactuar con la entidad. Esta es la Fundación SCP después de todo, y solo porque una cantidad moderada de agua sea buena para ti, no significa que no puedas ahogarte. Se ha reanudado la experimentación en SCP-054, aunque esta vez se respetan sus límites y se permite el tiempo adecuado para descansar y recuperarse entre experimentos. Se ha suspendido todo uso del castigo para motivar a la entidad, que se ha mostrado más que dispuesta a cooperar si se la trata con respeto. Como todos nosotros, responde mucho mejor a la amabilidad que al miedo y a la intimidación. No solo toma la apariencia de una persona, tiene pensamientos, sentimientos y la necesidad de defenderse cuando es amenazada. Así que piénsalo 2 veces la próxima vez que te encuentres nadando en un cuerpo de agua al azar. Debes tener en cuenta lo que podría estar viviendo allí, no solo de los peces, las algas y los diminutos insectos acuáticos, sino también de las criaturas invisibles, inteligentes e imposibles que podrían estar nadando allí contigo o incluso formar el agua misma. Ahora echa un vistazo a SCP-173, la escultura, y SCP-682, el reptil difícil de destruir, para conocer más entidades enigmáticas de la Fundación SCP.